Del Evangelio de Juan, capítulo 4, en el versículo 5, dice así: el Señor Jesús llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Años atrás, el fundador del país, Jacob, a quien Dios transformó su nombre en Israel, había sido el propietario de aquel territorio, había cavado un pozo allí y alrededor del pozo la civilización creció. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, porque estaba en carne y huesos entre nosotros, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. ¿No te imaginas delante de la oportunidad que tú estás? Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Esta agua H2O que tú me estás negando. Pero el que beba del agua que yo le daré, que ahora no entiendes, mas es el agua de vida, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y él le dijo: antes, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, el hombre con quien andas, que te paga la renta, que te da para el mercado, no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Me imagino lo pálida que se puso, que se le ha ido el color, como este hombre sabe estos detalles tan vergonzosos de mi vida. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. No sabía con quién estaba hablando. Nuestros padres, los antepasados de los samaritanos, adoraron en este monte. Y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar a Dios. De ahí viene nuestro conflicto. Porque de la parte de mis padres, de las creencias de mis padres, tenemos una forma de ver las cosas. Y ustedes, los judíos, tienen otra forma de ver las cosas. Las religiones siempre dividiendo y causando conflicto
entre las personas. Mas Jesús no estaba hablando con la señora respecto a religiones. Y yo tampoco hablo de religiones. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ya ha llegado, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no con falsedad, no con fingimiento, mas con un corazón sincero de un verdadero adorador. Porque ciertamente a estas personas, a los tales, el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de hacerlo, adorarle en espíritu y en verdad, con entrega sincera, con hambre, con sed, con un querer verdadero, sea samaritano, sea judío, sea lo que sea. Cuando una persona se acerca a Dios con sinceridad y de todo corazón, jamás será discriminada. No hay preconcepto, nadie es rechazado. Los brazos de Dios están abiertos para todos. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, el que dará a los hombres el perdón de sus pecados, el que traerá a los hombres la oportunidad de vida eterna. Aquí ella ya estaba sospechando de que no hablaba con un simple profeta, que Jesús podía ser el Salvador con el cual ella se había encontrado. Y ella dijo: cuando Él venga, nos declarará todo. Y Jesús, para certificar lo que ella sospechaba, le dijo, ¿qué dijo? Yo soy el que habla contigo. La paz que tú nunca tuviste, ahora puedes tenerla. Lo que tus 5 anteriores hombres y este sexto con quien andas ahora, lo que ningún hombre te ha dado en tu vida, la seguridad que buscas, yo puedo darte. El bienestar que tú quieres, yo puedo darte. Yo sacio tu alma sedienta, deprimida, angustiada. Te doy paz, te doy verdadera alegría, te doy agua viva. Yo soy el que habla contigo. Ahí seguía la conversación cuando en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que Jesús hablaba con una mujer, solo ella y él allá en el pozo. Pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer, que no quería darle ni siquiera un sorbo de agua para Jesús. Hay gente bastante materialista, ¿verdad? Que no quieren dar nada. Hasta para saludar a alguien, saluda así, con la mano cerrada para dar chao. Mas esa mujer, que no quiso darle a Jesús ni siquiera un vaso de agua, entonces la mujer dejó su cántaro como una enorme vasija llena de agua y fue a la ciudad. Y como ella no tenía amistad con mujeres, ella solo tenía amistad con hombres, entonces dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? En su conciencia ella sabía quién era, mas quería que los demás también lo conocieran.
Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Porque ellos habían ido a la ciudad a comprar comida, justamente porque era hora del almuerzo, un poco más pasado de la hora del almuerzo, y estaban preocupados de que Jesús comiera. Pero Jesús les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega para cosechar lo sembrado? He aquí, yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos, que ya están blancos para la siega. No podemos esperar más. Hay muchas personas para ser ganadas, cosechadas para el reino del cielo. Y de aquella ciudad que la señora fue allá a hablar con los caballeros, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, que hablaba diciendo: él me dijo todo lo que he hecho. Y fíjese que ella no tenía perfil en Facebook. Jesús no había visto su vida en la pantalla de un computador o de un celular, mas él sabía cada detalle y cada paso que ella había dado en sus años pasados, en sus días pasados. Y yo quiero que ustedes sepan que ninguno aquí es una sorpresa para él. Él sabe de sus falcatruas, él sabe de sus errores, él sabe de sus metidas de patas. Mas de la misma manera que ofreció agua viva para esta mujer, agua de vida eterna, nos ofrece a nosotros también. Ninguna mujer quería ser vista con esa mujer. Ninguna suegra la quería para nuera. Ninguna cuñada la quería. Era una mujer que no era muy agradable para las demás mujeres. Imagínense. Mas aún así, el Señor Jesús no la discriminó, no la rechazó. De modo que cuando los samaritanos vinieron a Jesús, porque ella habló de Jesús para los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Pero ¿qué judíos no se llevaban con samaritanos? Mas el Señor Jesús se lleva con todo aquel que quiera. Pero si 100 pasos le separan del Señor Jesús, Él dará 99 pasos para llegar a usted. El paso decisivo es usted quien da. Y mucho más creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, que Él es el Cristo, el que da vida eterna, el que vino a reclutar ciudadanos para el reino del cielo. Ya no creemos solo por lo que tú has dicho. Como Él ha estado aquí 2 días con nosotros y lo hemos conocido en persona, nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Bien, esto que acabamos de leer aquí, cierre su Biblia y siga escuchándome con atención, por favor. Es justamente lo que tiene que suceder con todos en nuestras vidas. Estábamos perdidos, sedientos, éramos egoístas, estábamos amargados, porque cuando digo de una persona amargada, egoísta,
de mal humor, ya me viene a la mente la mujer samaritana. Con razón, 5 hombres no la aguantaban y este sexto quizá la iba a dejar muy pronto. ¡Qué mujer insoportable! Bueno, quizá usted y yo también teníamos mucho de esa mujer en nuestra manera de ser, en nuestro vocabulario, en nuestro comportamiento, en nuestra vida. Sin discriminación, fuimos encontrados por Él. Él nos encontró cuando estábamos perdidos. Sin que tuviéramos que decir nada, Él sabe de todo en nuestras vidas. Ha perdonado nuestros pecados y culpas, nuestra inmundicia, nuestra repugnancia. Siendo Él tan puro y santo, permite que nosotros nos acerquemos a Él. Borra nuestros pecados, perdona nuestros errores, nos da el Espíritu Santo, que es el agua de vida eterna. Transforma a cada uno de nosotros en fuentes, nos llena y rebosa para que otros beban. Por eso la mujer fue a otros y compartió con otros la experiencia que tuvo en el pozo con el Señor Jesús. Es esto lo que Él espera que nosotros hagamos. Aquí bebemos del agua de vida. Aquí recibimos al Espíritu Santo. Nos tornamos fuentes y salimos y en nuestras casas regresamos mejores de lo que salimos de allá. ¿Quién conoció a esa mujer antes? Ahora tenía que volverla a conocer, porque ella ya no era más la misma. Así tienen que ser sus amigos y sus familiares. Quien se encuentra con el Señor Jesús y bebe del agua de vida es realmente transformada, es realmente transformado. Tanto que ella no quería dar un vaso con agua para Jesús y a las finales dejó el cántaro todo, que bebiera Jesús, que bebieran los apóstoles, que bebieran todos, porque el egoísmo ya no había más en su corazón. Ya no vivía más buscando hombre por aquí, hombre por allá. Lo que ella no había encontrado en ningún hombre, encontró en el Señor Jesús. Y ella no podía callarse. Yo me imagino su impulso, me imagino su entusiasmo llegando allá en Samaria y diciendo a las personas: ya no anden tristes, hay un agua de vida que alegra nuestros corazones. No piensen que están condenados porque su pasado ha sido malo. Hay alguien que les ayuda a escribir en la vida una nueva historia. Yo encontré el que da paz, yo encontré el que da vida y quiero que todos también lo conozcan. Ella se tornó un elemento multiplicador y es esta persona que usted tiene que ser también. Ella encontró a Jesús en el pozo, usted lo ha encontrado aquí. Lo encontramos delante del altar. No es solo para nosotros, tenemos que compartir con otros. Alcanzamos una salvación que no merecíamos y ahora tenemos que compartirla con el mundo. Una señora daba testimonio de que alguien le trajo a la iglesia y desde que llegó encontró sanidad, no solo del cuerpo, pero también para su alma. Otra dama decía: vi en la televisión y de ver el programa vine, por eso utilizamos los medios de comunicación para derramar esta agua en todo el país. Pero cada quien tiene que hacer su parte también. Cuando usted dice: Señor, como la mujer samaritana, yo quiero ser cada día más llena del agua de vida, entonces el Espíritu Santo no deja de saciarla, no deja de saciarlo. Usted se torna una fuente, como ella se tornó una fuente. Otros beberán de su consejo, de su mensaje, de su atención, de su educación, de su amabilidad, de su amor, de su fe.
usted tiene para compartir y ayudar a otros, hasta que estos otros también vengan a conocer a Jesús, como los samaritanos vinieron, de manera personal también. ¿Será que usted quiere funcionar como Dios ha pensado? ¿Será que usted acepta beber del agua de vida y salir de aquí para compartir con otras personas lo que recibe aquí dentro? El Espíritu Santo, que es el agua de vida, ¿es bienvenido en usted? Entonces, llénese cada día más con el Espíritu Santo y vaya por el mundo dando gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. Somos perdonados para perdonar a otros. Somos iluminados para iluminar a otros. Somos levantados para levantar a otros. Si usted va a cumplir su papel, póngase de pie en su lugar, por favor.